Ya os lo han anunciado en el comienzo del programa, vamos a seguir una antigua costumbre, tener una entrevista con nuestro obispo cuando llegamos al final de nuestros programas en el presente curso. Cada semana este informativo diocesano, que titulamos Cerca de vosotros, os ha ido contando las noticias de la vida de la diócesis e incluso muchas veces noticias de la vida de la Iglesia Universal. Una diócesis es una parte de la Iglesia Universal y está encomendada pastoralmente al cuidado de un obispo, a quien ayudan en su servicio pastoral los sacerdotes, los religiosos y muchos cristianos laicos, que desde su compromiso de fe sirven a la Iglesia. Pues hoy vamos a hablar con nuestro obispo, don Alfonso Milián, y vamos a empezar por hablar de los cristianos laicos, precisamente. Buenas tardes, don Alfonso. Buenas tardes. Muchas gracias por seguir viniendo a esta entrevista casi clásica, como decía, de final de curso. Sí. Pues empezamos preguntándole por estos encuentros de laicos. Ha habido dos recientemente, uno regional en Zaragoza el 24 de mayo y otro diocesano el 8 de junio, fiesta de Pentecostés. Cristianos laicos, su compromiso en la Iglesia, en la diócesis. Cuéntenos un poco cómo es ese compromiso de los laicos y qué cosas hacen en concreto en nuestra diócesis. Efectivamente hemos tenido dos encuentros pues muy gozosos. El encuentro a nivel de Aragón que tuvimos en Zaragoza y al que asistimos pues de todas las diócesis. Era recordar una forma de celebrar el congreso que tuvimos hace 10 años y ahora pues también hacíamos referencia a la carta pastoral, a la encíclica que el Papa escribió sobre los laicos cristianos en el mundo. Se cumplían los 25 años de que Juan Pablo II la publicara. Y vimos que era un momento oportuno para que pues, todos los laicos de Aragón tuviéramos un día de reflexión, pues con unos previos anteriores de responder a unas preguntas, a unos trabajos y tal, para sensibilizarnos más y mejor. Fue realmente un día muy positivo y que pues todos vinimos muy contentos. El hecho de encontrarse unos con otros, muchos ya se conocen, pues todos metidos de lleno en su compromiso de Iglesia en medio del mundo, la mayoría de ellos, pues eso fue muy positivo. Y el que tuvimos pues hace pocos días, el domingo de Pentecostés en el Pueyo, pues fue un encuentro pues al mismo tiempo que muy numeroso. Me comentaba uno de los participantes de los laicos que contó la gente que había, y había pues más de 150 laicos, sin contar sacerdotes ni religiosos, en este encuentro, lo cual es muy positivo, de ahí que estuviera toda la iglesia del Pueyo llena. Y ahí pues se preparó como un camino desde la Puerta del Sol hasta arriba, hasta el santuario, un camino en el que hubo 5 estaciones. 5 estaciones en las que hubo una reflexión, un testimonio, una oración, un canto sobre algunos de los aspectos fundamentales que realizan los laicos. Un aspecto fundamental de los laicos es la transmisión de la fe. Y ahí pues tuvieron su intervención pues los catequistas representados por una de ellas, y que pues nos dio a entender lo que significaba ser catequista, transmitir la fe como el mayor tesoro que tenemos los cristianos, dar a conocer a Jesucristo. Y esto realmente fue muy bonito. Todos fueron muy bonitos, porque el siguiente, que fue el de las familias, la familia con la importancia que tiene en la sociedad y en la transmisión de la fe, pues ahí fue también, pues nos transmitieron la experiencia de lo que supone la educación en familia, la vivencia de los valores de la familia, algo que hoy valoramos mucho, y que yo cuando conozco naciones por ahí que han perdido la familia, pues por ejemplo,
en esos, me decían hace poco, en esos países no tendrían acogida los que están en el paro, porque los que están en el paro más crudo, pues los acoge la familia. En esos sitios que no hay familia, ¿quién los acoge? Aquí la familia está prestando un gran papel social a todos en realidad a la sociedad, pero a sus familiares. También otro grupo fueron los movimientos apostólicos, yo diría aquellos que se dedican a consagrar el mundo. Yo les decía, si el sacerdote consagra el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, los laicos consagran el mundo, es decir, reciben la misión por el bautismo de hacer que el mundo se vincule y cumpla la misión para la que el mundo ha creado, para el que Dios ha creado al hombre. Y esto pues también fue un testimonio muy bonito de los movimientos de acción católica, que son los que realmente pues más vinculados están a la Iglesia, pero también con un compromiso en la transformación del mundo, que no se queda pues en unas reuniones o no se queda en unas celebraciones, sino que donde quiera que están el cristiano de acción católica y aunque no sea de acción católica, tiene que ser transformador de la realidad según el Evangelio de Jesucristo. Estuvieron también un grupo muy significativo en nuestra diócesis, del cual yo, si se me permite y pongo comillas, pues yo presumo de los animadores de la comunidad. De ese grupo ya le preguntaré vale. Algo especial, sí. Porque ya me parecía que nombraría, y por lo que cuenta en este encuentro de Pentecostés, se hizo una especie de repaso de los ministerios que los laicos ofrecen. Ha hablado de las catequesis, de la familia, sí. Movimiento de Acción Católica, servicio a los pobres, sí. Y luego los animadores de la comunidad, que es un grupo que don Alfonso acaba de decir, pues que le tiene especial afecto por el servicio que prestan, y quizás se va conociendo un poco más qué es esto de los animadores de la comunidad, laicos y laicas, hombres y mujeres. Entonces sí que le pregunto en concreto que nos explique esta experiencia que en la diócesis ya está en marcha desde hace tiempo, de los animadores de la comunidad. Bueno, los animadores de la comunidad van los domingos a aquellas parroquias que no puede llegar el sacerdote de forma continuada. Y por eso se llama, es una celebración en ausencia del presbítero, y ellos hacen una celebración, leen la palabra, la comentan, hacen las oraciones, las peticiones, el Padre Nuestro, dan la comunión, y hace que la gente que se ve, que ve que hay alguien que desde lejos, haciendo muchos kilómetros, dedican ese tiempo a ellos, incluso van a visitar a algún enfermo si hay en el pueblo, y aunque a veces hay 2 o 3 o 4 personas en la iglesia, pues esto hace que sea muy valorada la presencia de estos animadores, y que son, pues todos ellos son laicos, que hacen este sacrificio y este esfuerzo de estar pues disponibles para pues dar la comunión y hacer pues esa celebración. Antes ellos participan en la Eucaristía del pueblo mayor donde se celebra la Eucaristía, y allí toman la sagrada forma a Jesucristo en la Eucaristía para darlo en la comunión. O sea que es una manera muy concreta de que el pueblo siga manteniendo el espíritu cristiano del domingo. Exactamente. Porque no hay sacerdote, pero estos animadores de la comunidad, de alguna manera, pues llevan la comunión, leen la palabra de Dios, todo en unión con el párroco. Siempre. Y realmente, pues sí que es una manera, pues muy concreta de poder servir a las comunidades. Pues cambiamos de tema, aunque de alguna manera pues mantenemos el mismo tema del laicado. Don Alfonso ha sido hasta hace muy poco tiempo, él lo podrá concretar más, el obispo responsable en la Conferencia Episcopal Española, dentro del departamento, diríamos, de Pastoral Social, el obispo responsable de Cáritas, diríamos, de la Iglesia en España. Cáritas, él dice muchas veces en la Iglesia.
En nuestra diócesis han celebrado 50 años de su fundación, en los tiempos del obispo don Jaime Flores. Y ha habido una celebración, diríamos, gozosa, que recordaba este acontecimiento, los 50 años de la Cáritas diocesana. ¿Nos puede contar de alguna manera su trabajo en Cáritas, para qué le ha servido todo ese trabajo, qué ha hecho en ese tiempo, dónde ha estado, qué ha visto, y luego algo de cómo se celebró aquí el acontecimiento de los 50 años? Tendré que contarlo en resumen, ¿verdad? En resumen, porque 12 años da mucho de sí acompañando a Cáritas Española, y para mí ha sido, yo he recibido mucho más de lo que he podido dar, porque me he encontrado con gente muy valiosa, muy entregada, no solo en el equipo el equipo directivo o la permanente o el Consejo General, sino en todas las diócesis que he visitado, incluso otros países que he tenido que visitar. Por ejemplo, países concretos, ¿cuáles ha visto así dichos? Bueno, pues y me han impactado mucho. Por ejemplo, Etiopía es uno de los países porque además fuimos a la zona ya de indígenas, vamos, fronteriza, y allí pues el sacerdote que le pidieron que fuera con ellos para que les ayudara a enseñar a leer a los niños y tal, pues allí fue una experiencia muy rica, porque vi lo que son capaces de hacer las mujeres en su promoción, y lo que trabajaban allí las mujeres, pero también en su participación para la transformación de la vida y de muchas costumbres que están allí, por un lado enraizadas, pero que hay que ir superando. Pues, el trato que tiene con la mujer, que es bastante negativo, pero todos los programas que Cáritas Española estaba llevando en Etiopía o en el Congo, donde estuve también, y en otros sitios, pues están haciendo un gran bien. Eso sí, se controlan desde aquí y se desplazan, y como en esa ocasión nos desplazamos, quisieron que fuera yo por unas circunstancias especiales, pero se hace un seguimiento. Por ejemplo, cuando el huracán Mitch, pues una Cáritas de una diócesis creyó que en lugar de hacer las viviendas para lo que se le había dado el dinero, pues era mejor hacer un puente y otras cosas y tal. Pero de aquí, en la revisión que se le dijo, no, y al obispo se le dijo, usted tiene que dar este dinero para hacer esas viviendas. O sea, que hay una seriedad, hay un compromiso. Sí, hay un compromiso serio, proyectos. Y eso es realmente pues una garantía grande. Luego ocurre que, claro, como nosotros tenemos allí misioneros, religiosos, religiosas, laicos, cristianos en estos, pues no hace falta gastar dinero para gente que tenga que estar allí en un hotel o tenga que estar, es la misma comunidad la que en muchas ocasiones con poco dinero hace mucho, porque ellos ponen la mano de obra para hacer pues un salón multiusos o alguna de estas cosas. Bien, estas visitas han sido muy enriquecedoras. ¿De América ha visto algún país también? ¿De América Sí, Latina? de América tuve la suerte de estar en la segunda asamblea de Cáritas cubana. Yo iba pues eso, como de Cuba, había tantas cosas, y quería ver cómo estaba allí Cáritas. Y quedé sorprendido. Digo la segunda porque antes no le permitían tener asambleas. Desde que estuvo Juan Pablo II, pues aquello se abrió un poco, y encontré una Cáritas cubana con una fuerza y con un ideario y con unos contenidos y con unos compromisos igual que la de aquí, lo cual pues fue muy significativo. Estuve también en Perú, estuve también en Ecuador. En Ecuador era por temas de migraciones, porque los países andinos, 5 países, pues emigran fundamentalmente a Estados Unidos, a Italia y a España. Yo fui en nombre de la Iglesia Española, y allí fue muy interesante el trabajo que se está haciendo por parte de las Cáritas que allí trabajan en estas diócesis. Y allí pues conocí al actual párroco de Benasque, Nacho, que él era el vicepresidente, prácticamente, de hecho era el presidente de la pastoral social de toda Colombia, es decir, de Cáritas, de todos los temas sociales.
En este sentido ha sido muy enriquecedores estos viajes. Sí, ciertamente ya se ve que todo lo que puede recorrer viendo pues tantas necesidades y tantas cosas, pues dará mucho que pensar y... Hombre, sí, en Lima, por ejemplo, el Arenal, eso no se me quita en la cabeza, que allí pues se estaba construyendo una escuela y que de caras también a hacer algo de tipos estudios superiores y tal. Pues claro, la pobreza de aquella gente, el lugar donde estaba todo aquello, lo más pobre que había allí en Lima, pues fue realmente algo conmovedor. Y la buena gente que te encuentras por ahí, que eso es realmente algo muy testimonial. Es una alegría realmente eso que dice, de encontrarse a tanta gente buena y que se esfuerza por llevar adelante la vida y todo. Bien, pues Cáritas Diocesana, 50 años. Pues sí. ¿Cómo se celebró aquí lo de los 50 años? Se celebró, se preparó con unos planteamientos muy buenos, que se buscó a un ponente que realmente no solo no defraudó, sino que nos ayudó muchísimo en la reflexión de la esperanza hoy en esta crisis, porque a veces en la crisis es difícil tener esperanza, aun cuando yo cito muchas veces al Premio Nobel de la Paz, Albert Einstein. Él dice que las crisis son una bendición. Y yo he comprobado la razón que da, que la diré ahora, que es verdad. Porque en las crisis cada uno pone lo mejor que tiene para solucionar la crisis. Y eso a todos los niveles. Y en Cáritas lo hemos comprobado. Aquí y a nivel nacional también hay más ayudas de la gente, porque han disminuido las ayudas oficiales de instituciones públicas y tal, eso ha bajado muchísimo. Pero ha aumentado muchísimo la ayuda de las parroquias, de donativos y muchos voluntarios. Por ejemplo, en la diócesis, ¿cuántos voluntarios hay? Unos 400. Hemos subido pues si había 250 o 300, fíjate, contabilizamos 400, lo cual es pues algo realmente extraordinario. Sí. Y en todos los actos, aparte de esa ponencia y esa conferencia que hubo ese día... Muy buena. Tuvimos la celebración de la Eucaristía en la parroquia de San José, pues para dar gracias. Y siempre tuvimos muy presente, porque preparó con mucho interés estos 50 años el que era director hasta ahora y que falleció, Valentín Ledesma, y que no solo en la preparación de estos 50 años, sino en todo su trabajo y toda su entrega, ha sido un hombre totalmente entregado en todo. Pero en Cáritas yo venía muchas veces, me decía, ¿cuándo puedo? Cada mes y medio, 2 meses venía, siempre quedábamos a las 7 de la tarde y estábamos casi hasta las 9. Me informaba, me decía, me preguntaba, me consultaba. O sea, un hombre sufría con muchos temas, pero también gozaba y ayudaba y relacionaba y dirigía muy bien. Y ese día lo echamos mucho de menos, agradecí mucho, y de la gente también, que viniera su esposa un momento pues para dar las gracias a todos. Quizá algunos de los que vean el programa quizá puedan recordarlo, Valentín Ledesma, como decía ahora el señor obispo, porque en algún programa, no sé si como entrevista concreta, pero sí dando información de Cáritas o de los programas de Cáritas o algo, alguna vez hemos podido hablar de este director diocesano que ha fallecido recientemente y al que se le ha recordado mucho en esta jornada y que estamos ahora de celebración. Estamos ahora, bueno, pues el Consejo de Cáritas Diocesana pues tiene que proponerme algunos nombres para seguir buscando la sustitución. Para buscar, sí. Bien. Porque hay que buscar uno pues que reúna las mejores condiciones y teniendo esas condiciones que quiera o que pueda, porque a veces uno ves que sí, que tienes, pero claro, te expones razones y dices, bueno, hay que tenerlas pues en esperemos cuenta. Que haya suerte en encontrar pronto seguro. Y bueno. Seguro. Porque Cáritas ya necesita pues realmente personas con ilusión y con capacidad. Vamos a cambiar de tema. Esta vez un poco más, diríamos, de la pastoral, también de laicos. Me refiero, en el último Consejo Diocesano de Pastoral se pensó en las líneas, diríamos, de trabajo para el próximo curso. Ese Consejo de Pastoral que preside el obispo de la diócesis fue en el mes de mayo.
Ya se pensó allí que hay que seguir insistiendo en los sacramentos de la iniciación cristiana, en el bautismo, la primera comunión y la confirmación. Pero se insistió mucho en que tenían que ser también, no solo los sacerdotes y los catequistas, sino las familias las que en esos sacramentos se comprometan a transmitir sus valores y la fe cristiana a los hijos. ¿Qué le parece este propósito de la pastoral diocesana de involucrar más a las familias en estas catequesis de los sacramentos de la iniciación cristiana? Pues me parece muy bien. De hecho, claro, supongo que excelente, pero como yo fui párroco también, ¿cómo valora esto y cómo anima a los padres a esto? Mi principal trabajo en la parroquia, en una parroquia nueva, partía de los padres de bautismos y de los padres de confirmación. Don Alfonso fue párroco en una parroquia nueva, dice, que se creaba. Cuéntenos brevísimamente. Bueno, no había, celebrábamos en un comedor de una vivienda, unos bajos, una planta baja, que en total tenía 80 metros. Quita el comedor y una habitación y abríamos la ventana y allí oía... ¿Y la parroquia era la de San Pío X, en el barrio La Jota? Construir La Jota en Zaragoza. Sí, se hizo la parroquia, pero al mismo tiempo que trabajamos la parroquia de ladrillos, yo trabajaba la comunidad parroquial y me serví mucho de los padres de bautismos, refiero que traían sus niños a bautizar, y de los padres que traían los niños a que hicieran la confirmación. Y de ahí surgieron muchos, la escuela de padres que aún no se hablaba entonces, surgió un catecumenado porque no conocían la Biblia. Yo les decía a los padres, con lo que queréis a vuestros hijos, si además os preparareis, digo, la sociedad nos prepara para conducir un coche, pero no nos preparan para conducir a los hijos. Y descubrieron ellos que era necesario prepararse para educar a los hijos. Y ahí nació lo que llamaba yo padres de segunda comunión, ya me armaba un lío, pero ahí nació la escuela de padres, la primera que surgió. Claro, aquí. Entonces en ese sentido, sí, este propósito diocesano de atender, o que los padres atiendan la educación de los hijos, lo valora, lo apunta, sí, y lo subraya. Sí. Bueno, y yo vi al Consejo Pastoral de la Diócesis no solo preocupado, sino ocupado y dispuesto a trabajar en esta línea, y con unos materiales que ya se presentaron los borradores, que el Consejo valoró mucho, como muy didácticos y muy fáciles de entender, y que ayudarán pues al trabajo que los párrocos y los catequistas puedan hacer con los padres. Y yo animo mucho, porque estos días también, después de la comunión, algunos ahí termina todo. Y claro, pues hemos potenciado y se van reuniendo ya de 4 o 5 parroquias. El otro día se reunieron en Benabarre, pues unos 30 o 40 niños que siguen después de la comunión, el movimiento de Acción Católica. Y yo estoy muy esperanzado. Hoy he llamado a un sacerdote, porque hay muchos niños en esa parroquia, han comulgado y tal. Le decía, vamos a ver si podemos ayudar a que los padres descubran que a sus hijos una forma de quererles es facilitarles mucho los valores educativos. Está bien que sepan pues muchas especies, que sepan ballet, o que sepan inglés, o que sepan... Muy bien, pero la educación en valores y en valores religiosos y de transformación del mundo a su nivel, pues eso es algo que realmente yo lo potencio y vamos, continuamente a los sacerdotes les hablo, y en cartas también de la hoja parroquial también he hablado de este tema con mucho interés. Bueno, me permito subrayar una frase de las que acaba de decir, que una forma, en fin, digo que me permito subrayar la frase para que no piensen que es una especie de insistencia. Una forma de querer a los hijos es transmitirles valores y valores cristianos. Sí. Es un modo de querer. Pues la última pregunta, ahora sí que pasamos un poco a los sacerdotes. También hemos tenido una reciente reunión en Bruis, los sacerdotes, que también cada año, aparte de nos reunimos todos los meses en un retiro espiritual mensual y en una, diríamos, reunión de formación y de trabajo pastoral mensual, a final de curso una reunión pues para de alguna manera convivir, final de curso. Tenemos una conferencia también, este año fue sobre Dios y la felicidad, pero la pregunta que le quiero hacer a don Alfonso es, bien, los sacerdotes en nuestra diócesis, ¿cómo les parece que estamos? ¿Cuáles son las dificultades, las vocaciones?
todo el mundo decimos, pues los curas somos pocos, somos mayores, vienen jóvenes, vendrán las vocaciones. Supongo que se lo pensará mucho el obispo esto. Pues mira, yo contemplo a los sacerdotes desde el corazón de Dios, como a toda la gente. Y le pido que me ayude a mirarlos y a quererlos como Él los mira y los quiere. Y yo descubro en los sacerdotes, en todos, pero en aquellos que son mayores, que están haciendo casi más de lo que pueden, que ponen cariño, que ponen ternura, que ayudan a la gente y tal, pues eso a mí me entusiasma y son verdaderos evangelizadores. Es verdad que son mayores y que pues tenemos una ayuda muy valiosa de sacerdotes venidos de Hispanoamérica, sobre todo de Colombia. Hay alguno de Venezuela, pero fundamentalmente de allí, y que nos están ayudando mucho, teniendo en cuenta también el cambio tan grande que supone de aquella forma de vivir ellos, de la iglesia que allí siempre está llena, que hay muchos jóvenes, que hay muchos niños, y aquí pues es prácticamente todo lo contrario. Yo valoro mucho el trabajo que están haciendo los sacerdotes, muchísimo. Y valoro también pues los 2 seminaristas que tenemos. Yo me reúno ahora con los que se van a confirmar y con sus padres, los invito a todos. Y vienen, por lo general vienen no solo las mujeres, ¿verdad? Que en un pueblo me ocurrió que solo vinieron las mujeres. No les dije si estaban viudas, ¿verdad? Pero lo pensé, pero en plan de humor, pero me lo callé. Pero vienen los hombres también, porque en otros sitios es al revés. Estuve en Benín, en África también, pues allí quienes son catequistas son los hombres. Ahora empiezan las mujeres como una apertura grande. Aquí es al revés, diríamos. Pero en esto viene. Y una de las cosas que yo ahí les ayudo es a descubrir a los padres esta tarea educativa que deben de realizar con sus hijos, y también hablarles de lo que es la iglesia. Y el otro día pues tenía esta reunión en Zaidín, y como Óscar, el seminarista, uno de los seminaristas allí, pues me vino muy bien para hablarles. Yo digo, ¿veis lo feliz que es Óscar? Ya lleva 3 años, este es el 3er curso. Y este era un chico que no pisaba, muy pocas veces la iglesia, pero la vida de la noche, la vida de la discoteca, la vida de la bebida, la vida pues lo dejaba vacío, y cada vez más vacío y vacío. Pero ese vacío lo comenzó a llenar Jesucristo. Y mira por dónde sintió la llamada a ser sacerdote, y es pues una de las alegrías. Me preguntaron, dice, ¿cuáles son sus mayores alegrías? Digo, pues la que me dio Óscar, por ejemplo. Digo, y estas reuniones con vosotros, padres y confirmandos que tengo en los pueblos. Sí, son cauces pues también vocacionales, estas reuniones de confirmandos, de padres, que vaya algún seminarista, pues son de alguna manera siembras también vocacionales. Don Alfonso, muchas gracias. Gracias al buen trabajo que hacéis, que siempre lo valoro mucho, porque los medios son muy importantes, sí, para comunicar cualquier cosa, pero para nosotros comunicar la fe en Dios, que es de lo que más necesitado está este mundo, pues es motivo para agradecer este trabajo. Pues lo hacemos con ilusión, y procuramos también, pues como habéis visto, servir cada semana pues pequeñas noticias, pequeños comentarios, algunas reflexiones que puedan pues ayudarnos pues eso, a crecer un poco por dentro y a conocer más pues las cosas de la diócesis y de la Iglesia. Si esto además, con la ayuda del Señor, pues aumenta la fe, pues entonces contentos del todo. Muchas gracias, y que nos veremos todavía una semana más. Terminaremos los programas la semana que viene. Ya nos despediremos entonces, y de momento a todos muchas gracias. Pues con esta entrevista a don Alfonso nos despedimos. Que paséis una buena semana, gracias por vuestra atención y un abrazo.